Apreciados amigos y seguidores, soy Miguel Don Gil y en esta nueva entrega de Entre lo Divino y lo Humano os traigo a un gran amigo y por otro lado considero que es en la actualidad uno de los grandes expertos sobre el Camino de Santiago en su paso por Asturias y un gran conocedor de las tradiciones y de la mitología asturiana. Estoy hablando nada más y nada menos que de Xur de Morán, que a pesar de la distancia, él está en Asturias, España, y yo en República Dominicana, nos seguimos manteniendo en contacto y nos hemos podido ver recientemente en vacaciones en Asturias y haber compartido un rato muy entrañable juntos. Xurde, es un placer tenerte aquí. Igualmente, tenerte aquí, allí, el mundo global. Ahí al otro lado del charco. Hace una semana estábamos compartiendo mesa y mantel y ahora prácticamente igual. Con un cristal de por medio, pero es lo mismo, sí. Pues para aquellos que no te conozcan, otros sí, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Cuéntame de ti. Tus inicios son en la radio, ¿no? ¿Por qué año más o menos empezaste en la radio? Sí, bueno, antes en asociaciones culturales, como la Tertulia del Garrapiello, que hacíamos actividades de todo tipo, ¿no? Cultural, deportivo, lúdico, patrimonio, etnografía, lingüística, etcétera, ¿no? Pues desde recuperar, señalizar por primera vez la ruta de Gijón a Covadonga, como temas de patrimonio, de castros, de castillos, de capillas, de fuentes, de lavaderos, etcétera. Concursos literarios, bueno, muchísimas actividades, y como yo me tocaba redactar las notas de prensa y me gustaba lo del patrimonio y tal, y de aquella a la prensa se llevaba en mano, pues empecé a colaborar en prensa, ¿no? Con estos temas. A lo primero muy desinteresadamente. Yo era repartidor de casadielles, de un postre asturiano excelente y de pan de Tineo, y iba por la furgoneta por aquí y de allá sacando fotos y mandando los comunicados, que no había todavía internet, o estaba, no, prácticamente no había, no. Lo que habría sería muy en principios, pues era prácticamente en mano, y así empecé a colaborar en prensa. Y bueno, con el tiempo pues fui teniendo pues espacios fijos durante 20 años o 20 y tantos años, pues en la SER de Gijón, en Televisión Local Gijón, luego también en Canal 10, ya pues dedicado plenamente a andar por pueblos, por barrios, por ciudades, por villas, pues hablando del patrimonio en general, no solamente los grandes monumentos, sino también el nombre de cada casa, las historias de cada chigre, de cada establecimiento, de comercio, de fuentes, de lavaderos, lo que decíamos, y así seguimos, ya no en medios de comunicación al uso, pero con YouTube, con blog, con canales, con lo que cuadre, ¿no? Escribiendo. Aproximadamente tus inicios en el mundo de lo cultural son a principios de los 90, ¿no? De la década de los 90 Vamos a decir, o algo de los 80. Sí, más bien hacia los 80 y tantos. Sí. Pero bueno, a partir de los 90 ya con más presencia en prensa, ¿no? Con la asociación o individualmente o con escritos o con artículos o tal, a partir del 91 podríamos decir. Hay por ahí un archivo de prensa de todos aquellos años. Sí, vamos a decir a partir del 91 sobre todo, con la Tertulia del Garrapiello y después ya saltando a otro tipo de actividades, de asociaciones, de medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Sí, pero podemos decir hacia el 90-91 sobre todo. Y yo quisiera destacar algo de ti, y es que aunque durante varias décadas has estado en la primera línea de los medios de comunicación asturianos, tú y tu relación con el Camino de Santiago, con lo rural, con los caminos, con los paisajes, con el paisanaje, no es una relación forzada o me ofrecieron hacer este espacio y yo lo hago como podía haber hecho un programa de cocina, ¿no? Es una relación de amor, ¿no? Y de pasión por conocer eso.
Entonces, es lo que te hace un especialista, porque tú has investigado, has calellado de verdad todos esos caminos, ¿no? Y lo que te hace ser, como te decían, que no me acuerdo quién te lo había puesto en una dedicatoria, eras el peregrino milimétrico, ¿no? Algo así te habían puesto en una dedicatoria. Que te, el, director del Progreso de Lugo, el director del Progreso de Lugo, José de Cora, si no me equivoco ahora del nombre y apellidos, y si no que me perdone, fue ahora, hace unos meses, en un congreso xacobeo sobre estos temas, cultura, patrimonio, el camino, qué camino queremos, qué caminos, de qué manera, etcétera, pues me llamó el peregrino milimétrico. Sí. Así personalmente, yo no lo conocía personalmente, pero me saludó porque moderaba la mesa y me dice: yo te llamo el peregrino milimétrico. Y luego la presentación era el peregrino milimétrico, porque no impida en el camino que no delate su presencia. Sí, a veces la verdad es que cada metro hay una historia que contar y, jolín, está bien que se cuente. Que luego el usuario, el que lo lee, pues esto le interese más o menos, pase o no pase, pero que quede ahí constancia. Son muchas historias del camino, a veces directamente vinculadas al camino o simplemente porque el camino pasa por ese lugar y acontecieron aquella serie de hechos. Que ya digo, no solamente es la gran historia de un castillo, de un señor feudal o de un monasterio, sino el paisano que tropezó ahí aquel día y puso una tienda y lo ayudaron en no sé dónde. Y ahí está un poco ese valor añadido del camino, ¿no? Que no está ahí por casualidad, con sus variantes, con sus ramales y demás. Yo te animo, el día que hagas tu biografía, la tienes que titular El peregrino milimétrico. Milímetro a milímetro, piedra a piedra. Sí. Que eso ya también me venía de televisión, ¿no? Que hacía caminos, pero iba también casa por casa, y de donde menos te esperabas, pues había una buena historia de un llagar de sidra, de una cosecha de un agricultor, mitología, seres elementales, la Xiana, el no sé qué, pequeños caminos de peregrinación también, porque ya sabes que, por ejemplo, una capilla, una iglesia, aparte de ser un centro religioso, también era un centro social. Ahí era la vida de la persona, desde que nacía hasta que las fiestas donde se conocían los mozos y les mozas, la romería, la fiesta patronal, la peregrinación, romería, romeros, es esto, es camina a Roma o camina a cualquier santuario por extensión donde hay romería, donde hay al final de romería y es fiesta también, ¿no? Con su parte religiosa y laica, y donde se celebran las reuniones coincidiendo con la misa dominical, donde el entierro y venerar a los antepasados que están ahí enterrados, ¿no? En el Camposanto, luego en el cementerio. Entonces era la iglesia o la capilla o cualquier santuario, era tanto un centro religioso como un centro social. Allí estaba la vida de aquella comunidad, ¿no? De la parroquia, del griego parroc o algo así, delante de casa, cercano a casa. Sí, eran como el salón parroquial, ¿no? El lugar de donde se juntaba la gente para compartir, socializar en torno a la iglesia. Claro, hoy en día eso ya nos suena un poco raro, ¿no? Porque es como que las iglesias solo son para ir a misa, pero de aquella eran centros importantes de la vida. Por acabar un poco tu parte biográfica, yo quisiera reconocer que también te han destacado fuera de Asturias. Tu proyección va más allá, te han nombrado embajador en Melide, ¿no? Y hay otro nombramiento por ahí que no recuerdo ahora. Cuéntame. En Melide del melindre. A ver, son cosas de comer casi todo. El melindre es un dulce, es una rosquilla típica. Mira, no voy a decir todos los ingredientes y la preparación para no pillar los dedos, porque además hay sus variantes también. Sí, es el embaixador del melindre de la repostería de Melide, muy cerca de Santiago, a unos 50 kilómetros, provincia Coruña, donde se une precisamente camino primitivo y camino francés. Y también de la feria de muestras de Mondoñedo, que es una feria de muestras, Feira Mostra aos Muiños. Mondoñedo fue una de las antiguas capitales de Galicia,
cuando tenía Galicia siete provincias, Mondoñedo fue una, y además de ser un gran centro religioso y político-administrativo, ya desde los tiempos de los bretones, los suevos, bla, 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 pues a toda esa gran masa de tanto de frailes como de seminario, como de administración laica, pues había que darle de comer, y había un barrio que se llama Os Muiños, que era el barrio donde había panaderos, donde había molineros, donde había los ferreiros, donde había todo. Y entonces, recuperando esa tradición, aparte que se restauró ese barrio, pues se creó esta fiesta. Y entonces, embaixador de la Feira Mostra Os Muiños, bueno, pues el reconocimiento a haber escrito de Mondoñedo alguna cosa así curiosa, ¿no? En el blog y en vídeos y demás. Y estar por ahí cada poco. Ahora tienes que incursionar en Portugal. Sí. Si tuviésemos tiempo y tal, hay mucho por ahí pendiente. Y Cantabria y País Vasco y... pero bueno, a ver, vamos a ir manteniéndonos dentro de lo que podamos. Pues ya volviendo un poco a la actualidad y el tema que hoy quería traer para este espacio, habíamos hablado tú y yo, acordado de poder hablar sobre el tema de el Camino de Santiago y todo lo que tiene que ver con el peregrinaje y la espiritualidad, ¿no? Porque en un origen el Camino de Santiago, como otras grandes rutas de peregrinación, tiene que ver mucho con la devoción religiosa. Aunque quizás hoy en día pues hay mucha gente que lo hace simplemente por deporte, por turismo pues, patrimonial, por ver el paisaje, lo que queramos, pero hay todavía gente que todavía lo hace por cuestiones de tipo espiritual, sea en lo que sea que creen, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de, si te parece, de los orígenes del Camino de Santiago y el papel que tienen las rutas de peregrinación dentro de lo religioso. Así un poco de manera improvisada, de tertulia coloquial, como solemos hacer tú y yo. Entonces, te doy la palabra en ese sentido, maestro. Maestro, sí, un poco divulgador más que otra cosa. Maestro eres tú, que tienes aquí tus buenos estudios y tu currículum. Bueno, hay un misterio que tú sabes muy bien cómo surge y de qué manera surge el Camino de Santiago o los Caminos de Santiago, ¿no? Hay una fecha que también varía mucho, que va desde el año 813 hasta el 820 y tantos o 30 y tantos, donde supuestamente, a tenor de una serie de apariciones, hay un obispo en la zona más occidental del Reino de Asturias, en Galicia, el noroeste, la Galaequia, Teodomiro, que se hace eco de unas visiones que tiene un eremita llamado Pelayo, en un monte llamado Libredón, y entonces dicen que eso sería el sepulcro de Santiago y sería evangelizador de España o de Hispania o de, vamos a llamarlo como queramos, que históricamente podría ser discutible, ¿no? No hay unos datos fidedignos, pero al cabo de unos años, más menos, hay como 20 años de fluctuación, el rey de Asturias, Alfonso II el Casto, acepta que eso es el sepulcro de Santiago, gran evangelizador de España, y documentalmente lo afirma. Parece ser que él mismo va con un séquito. Otros dicen que, aunque no fuese necesariamente él, iría un representante y empezaría a hacer sus donaciones, sus otorgamientos y demás hacia ese lugar. Y lo que sabemos a día de hoy es que efectivamente ahí había unos sepulcros anteriores, antiguos, de época romana, sueva, gótico-romana sueva, lo que queramos decir. Hay también unos castros en esa zona, hay también mámoas o túmulos en esa zona. Hay una supuesta mansio o, vamos a decir, parada de postas, para entendernos, de tiempo romano llamada Seconia, y hay una tradición que habla de la presencia de Santiago como evangelizador en Hispania.
tal vez fuese más segura la de San Pablo, tal vez un poco más, pero de repente hay una serie de eruditos religiosos o vinculados a lo religioso que pretenden asentar que Santiago estuvo evangelizando. Era discípulo directo de Cristo, de Jesús, y estuvo en Hispania, y en concreto en toda la zona norte y noroeste. Hay una pieza fundamental que es Beato de Liébana, por una serie de razones. Eso ya en marcha el Reino de Asturias. Hay una controversia religiosa con Toledo sobre la naturaleza de Cristo, sobre la oposición al Islam o no, o tal y cual. Y entonces Beato de Liébana también habla en un acróstico, glosando al rey Mauregato, habla de Santiago como apóstol evangelizador de Hispania, ¿no? Entonces, de repente, con Alfonso el Casto y con aquello que pasa en el 813, 823, por ahí, pues se asienta de que ahí estuvo Santiago, discípulo directo de Cristo y evangelizador de Hispania. Independientemente de la realidad histórica, es un gran gol, es una especie de gran marketing en la cristiandad. El Reino de Asturias estuvo a punto de desaparecer varias veces y era una forma de darse a conocer, sobre todo en la corte de Carlomagno y en Roma, porque, digamos, Asturias y Roma se oponen a Toledo, ¿no? A Elipando, a su teoría religiosa sobre Cristo, ¿no? Entonces, ahí aparecen las primeras peregrinaciones, que a lo primero hay unos siglos ahí como muy oscuros, pero aparece, por ejemplo, una fundación de Alfonso III el Magno de un hospital de peregrinos en lo que ahora sería Borres, y aparecen datos de primeros peregrinos a devocionar a Santiago en Galicia. Además, el otro extremo del reino, y una forma de crear casi como una especie de barrera humana, religiosa, política, bla, 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 frente a los musulmanes al sur. De ahí de repente aparece Santiago vinculado a algo bélico, cuando Santiago nunca tuvo una relación con la milicia. Hasta San Pedro con la espada tenía más relación con la milicia, pero de repente aparece lo de la batalla de Clavijo y demás como una forma de asentar a Santiago, además bélicamente, en todos aquellos avatares históricos y demás. Y ahí aparecen las peregrinaciones. Y luego ya en el siglo XII, con la mejora, digamos, de los caminos, con menos riesgo, había mucho riesgo y había guerras, pero ya no eran los tiempos de las invasiones de los vikingos, musulmanes, magiares y tal, se abren más esos caminos que ya existían de antes, eso sería otra historia, calzadas romanas basadas en pasos naturales muy anteriores, y entonces a partir del siglo XII, XIII es el gran fluir de peregrinaciones. Hay caminos principales, secundarios, con sus ramales que van fluctuando, pero por todos aparecen peregrinos, algunos tan lejanos como de Armenia, ¿no? Como el obispo Martirus o mártir de Armenia, de Azerbaiyán, pero de Armenia, que es uno de los primeros cronistas del Camino Norte, por ejemplo. No se sabe exactamente muy bien por dónde fue, pero se sabe que habla de Bilbao, habla de que da vueltas por aquí y por allá, y es uno de los primeros cronistas del Camino Norte, por ejemplo. Por tanto, tenemos que Alfonso II el Casto es, podemos decirlo así simbólicamente, el primer peregrino, porque es el que sanciona, digamos, ese descubrimiento o encuentro, como lo queramos llamar, de la supuesta tumba, ¿no?, del apóstol, y es el que hace la primera peregrinación. Sus sucesores, los reyes de la dinastía, lo que van a hacer es seguir fomentando esa peregrinación y dotando de bienes al cabildo que se va a construir en la Catedral de Santiago y a ese peregrinaje. Como tú bien dices, posiblemente en esos primeros siglos es una peregrinación más bien regional. Hay que esperar al siglo XII para que sea ya una peregrinación que ya trasciende más hasta lo internacional inclusive. Vienen francos de otros lugares, de Europa, etc. Lo que resulta curioso, y eso siempre a mí me gusta reflexionar en ello, es como antes que la peregrinación, ¿no?, o la devoción a Santiago, la tumba del apóstol Santiago, estaría la devoción a la Cámara Santa, ¿no?, a la Santa Ovetensis de Oviedo.
De ahí, inclusive, desde la Cámara Santa, según la tradición, es donde parte Alfonso II hacia Galicia. Y llama la atención como, a pesar de tener tanta importancia la Cámara Santa, con tantas importantes reliquias que tiene de la cristiandad, va a pasar a un segundo plano y va a adquirir tanta fama la tumba del apóstol Santiago, y queda como en un segundo plano, casi como una parada pero secundaria, Oviedo. Y eso llama la atención porque en importancia espiritual podríamos decir que incluso tiene más, por la gran cantidad de reliquias y porque es previa, ¿no? En su devoción, etc. Yo creo, o quizás lo que tú decías, que tanto el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago como lo que es el fomento de esa peregrinación tiene un componente también, como dices tú, de potenciar el poder de la corona y extender ese territorio y aumentar esa presencia en esos territorios que son más alejados del centro de la corona asturiana. Y quizás en ese apostar por ese lugar hace que se haga más propaganda o se fomente, se apueste más por la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, y se olvida un poco Oviedo. Porque Oviedo, las peregrinaciones de Oviedo, no sé si tú tienes referencia, pero son, secundarias, ¿no? En afluencia y en extensión. Pasan a un segundo plano, aunque siempre un segundo plano muy importante. Ya sabes que además en la Edad Media, en Europa, se crea la famosa frase: el que va a Santiago y no a Salvador, visita al criado y olvida al Señor. Que aún hay que ir a Santiago, pero si no se pasa por Oviedo, que es el Salvador, San Salvador, es eso, visitar al criado, a Santiago, y el Señor lo dejas de lado. Y sí. Y hay casos muy, muy importantes de peregrinos que se desvían en León, que era el camino principal, y van hacia Oviedo primero, y luego cogen o bien lo que ahora llamaríamos camino norte o primitivo, pero también a la vuelta, porque muchos peregrinos, ya te digo el siglo XII-XIII, cuando se afianza el camino francés, que ese camino aparentemente más fácil, sobre todo una vez que la llamada Reconquista avanza hacia el sur y ese terreno, digamos, está más o menos controlado, más o menos seguro, no solo contra musulmanes, sino contra bandoleros y demás picaresca, por lo menos teóricamente, cuando los reyes afianzan un poco el poder, vuelven por Oviedo. Vuelven tanto siguiendo el camino de vuelta que se intentó señalizar parcialmente hace un tiempo, tanto hacia la costa, hacia el norte, como por el interior, como lo que ahora sería el camino primitivo, o la inversa. Y hay testimonios de que, por ejemplo, en la zona del Fresno, entre Grao y Salas, veían las agujas de las torres, de la torre de la catedral. Uy, ahí está Oviedo. Era el camino de vuelta también, ¿no? Porque había que ir al Salvador, aparte de ir a Santiago. Pero es que Santiago se lo merienda todo, dicho así. Es que se merienda San Pablo. San Pablo, que históricamente parece algo más creíble que hubiese estado, o algún discípulo directo, se merienda a Santiago, se merienda a San Pablo. San Francisco de Asís, que posiblemente peregrinó, aunque no es a ciencia cierta cierto, va detrás de Santiago también. Iria Flavia, que era la cabeza de la diócesis, llega a desaparecer porque eso se termina trasladando a Santiago, el obispo. Lugo, que era la gran capital de Galicia, de la Galicia de aquella Galicia bracarensis, conventus lucensis, pasa a Santiago. La capitalidad política, cultural, sentimental, religiosa, pasa a Santiago. Roma mismo, si nos apuramos un poco, acepta, pero bueno, lo ve como una competencia prácticamente hasta el siglo XIX, igual hasta León XIII, o no me acuerdo qué papa, que ya dice que sí, que era Santiago el que estaba ahí, independientemente de tal. Es que Santiago, por la razón que sea, va creciendo y casi se lo merienda todo. No se merienda Roma de casualidad, ¿no? Porque sigue habiendo grandes peregrinaciones a Roma y a Jerusalén cuando se puede.
cuando se puede, cuando no están los turcos, o si los turcos dejan, o los árabes, o depende de lo que haya por ahí. Incluso hoy en día es un problema ir a Jerusalén. Parece ser una zona que siempre está como en conflicto, en guerra, desde hace 2000 años o más, 2000 años, hablando así en términos de las tres grandes religiones, ¿no? Pero de antes tiene ese San Benito, ¿no? Y es que Santiago se lo lleva todo por delante. Luego podríamos ir a textos antiguos. A ver, ¿qué había ahí? Hay un cierto culto, aparece, de navegantes al Ara Solis en Fisterra. Y el camino a Santiago con las conchas denota que hay que llegar al mar, al fin de la tierra o del mundo conocido. Que habría un camino iniciático. Claro, es muy guapo esotéricamente decirlo, no sería difícil, pero hay varios sitios que son Finisterra, donde acaba el mar, hay varios, Muxía, San Andrés de Teixido, en toda esa zona noroeste, pues casi podríamos decir de Asturias hasta Galicia, norte de Portugal, hay grandes santuarios que son un poco como el fin del mundo conocido, ¿no? Y uno de ellos era Fisterra. Y el tema de las conchas es muy llamativo, porque las conchas de peregrino, aunque se vendían ya en Santiago, hay todo un barrio a la entrada del camino francés, que es Os Concheiros, pero esas conchas venían sobre todo de la playa de la Angosteira. Hay más, ¿no? Pero la playa de la Angosteira vas hoy en día y está lleno de conchas de... La típica concha que ves en la señalización del Camino de Santiago está ahí. Y ahí hay leyendas basadas en esas conchas y lo que significan y tal. Y hay testimonios escritos en esa zona, Fisterra, de el pavor de los legionarios romanos cuando venga el sol sumergirse en el mar en un efecto... Es que tú lo ves, es que parece una leyenda, pero tú ves el sol, también lo ves en más sitios, incluso en verano, pues por aquí por el norte, Tapia de Casariego y tal, pero ahí por la posición respecto al Atlántico, es que parece que hasta está aquello hirviendo, ¿no? Ves al sol sumergirse de una forma que, da un poco de... Es que parece a veces, siempre hay una pequeña línea de nubes, pero cuando no la hay, es que parece realmente el sol sumergirse ahí. Y hay algún testimonio como de navegantes fenicios o algo, Ara Solis, culto al sol, culto solar, que puede dar pie a efectivamente que hubiese unos lugares sagrados, los finisterres, precristianos que se hubiesen cristianizado, ¿no? Son cultos de vida, muerte, resurrección, eternidad, el sol que reaparece, etcétera. Que bueno, aunque seamos cristianos, católicos o no, tampoco nos debemos llevar las manos a la cabeza, porque la Iglesia Católica y el cristianismo ha habido en muchos casos que ha habido lugares que ya eran sinónimo de devoción a un culto previo, que dada la devoción popular que hay en el lugar, luego la Iglesia allí pues va a asentar un templo, un eremitorio, una capilla, lo que sea, y va a cristianizar ese culto, ya va a ser un culto, un lugar cristiano, pero se aprovecha ese lugar porque tiene un componente espiritual previo. Por ejemplo, en el caso de Asturias podríamos hablar del caso del Monte Sacro, el Monte Sacro, el Monte Sagrado, que posiblemente ya es un lugar de enterramientos y por tanto de peregrinación en época prehistórica. Los romanos van a darle un reconocimiento por ese componente espiritual y son los que le ponen el nombre de Monte Sacro, Mons Sacro. Y luego en el cristianismo se reinterpreta y se aprovecha, y es allí donde, según la tradición, las reliquias que se recuperan, ¿no? En el proceso en el cual se produce la entrada de los musulmanes en la península, se llevan de Toledo a Asturias para protegerlas. Pues se van, antes de ir a la Cámara Santa en Oviedo, van a estar un periodo, según dice la tradición o la leyenda, en el Monsacro. Y ahí se hacen las dos ermitas que hay. Entonces, eso es un ejemplo de cómo un culto previo o un lugar que tiene una sacralidad a nivel histórico, luego el cristianismo lo va a reinterpretar o se va a asentar allí. Y eso no nos tiene que asustar. Eso se ha producido en muchas partes del mundo. Aquí, para quien quiera saber más de Miguel Don Gil, la ruta con un paso intermedio por Tellego en el concello de Ribera,
Y ahí tiene la ruta de las reliquias desde Oviedo hasta el Monsacro. Efectivamente, esos otros son grandes misterios, ¿no? Como, entre otros, el Monsacro, que serían las grandes reliquias de la cristiandad, las reliquias de Cristo, de los apóstoles, de la Virgen, etcétera, que van escapando primero de la invasión persa de Corroes, luego de los musulmanes, desde Jerusalén por todo el norte de África, con diferentes sedes, incluso llegan a Toledo y también tienen que escapar de Toledo por una posible arrasamiento por parte de los musulmanes, y acaban en el Monsacro, como que estaban ahí más seguras, pero el Monsacro aparte porque ya era una necrópolis prehistórica y tal, y esas reliquias van a Oviedo, pero al poco de estar en Oviedo ya aparece, con Alfonso el Casto, que es el que asienta Oviedo como capital, pero al poco ya hay un paso más allá, hacia más al occidente, hacia el mar Atlántico, hacia el fin de la tierra. Quizás una forma de guardar todo el flanco de un reino cristiano hasta lo más occidente, posiblemente. Pero luego hay otro tema, por mucho que haya creencias y espiritualidad, que impulsa a un campesino del Languedoc, de la Cerdaña, de lo que ahora sería Suiza, del Rin y de más allá, igual que sea el siglo IX, X, XI que XVIII, a caminar hacia Santiago. Y además no siempre todos tenían los mismos motivos. Y según cada época también dependía, porque hubo reforma, contrarreforma, iban más alemanes, iban más... Porque franceses llamaban prácticamente de los Pirineos hacia Polonia, como poco. Todos eran francos, del reino franco, de Carlomagno o de lo que fuese. Porque luego también distinguían a los italianos, a los ingleses, a los portugueses. ¿Qué llevaba? ¿Había fe? Sí, había fe. Y en otros había fe y otras cosas, sí. Había aventura. Hubo momentos en que la gente salía. Y me hace cuenta que la vida era paupérrima para un campesino. Entonces, no todo el mundo heredaba. Había muchos campesinos que se arruinaban cuando había malas cosechas. Iban por los caminos a pedir limosna. Y una forma de subsistir era ir de santuario en santuario pidiendo limosna, porque con los peregrinos, los hospitales de peregrinos, era hospital en el sentido de hospedaje. Luego con el tiempo fueron evolucionando también a hospital como centro sanitario. De paso que les curaban las llagas y les daban un poco de comer y un poco de alimentación. Entonces era una forma de vida. Y de hecho los caminos van cambiando y hay ramales diferentes según donde hay lugares de acogida. Por eso a veces coinciden, por ejemplo, con los caminos de la arriería, pero no siempre. El arriero va buscando una venta, una posada. El peregrino no necesariamente, también, pero si de repente se crea una ciudad nueva, una pola, una puebla, que ya tiene un centro de acogida, un hospital de peregrinos, que solían estar amparados por monasterios, nobleza laica, abades, o directamente por Santiago o por alguna institución religiosa importante, iban hacia esa nueva fundación. Es muy, por ejemplo, tú sigues los caminos del norte y parece como que en un principio hacia Santiago van o hacia Lugo por el interior o van hacia Betanzos por arriba. Pero en la Edad Media, en la Baja Edad Media, se empieza a fundar, por ejemplo, Vilalba, o Mondoñedo traslada la capitalidad de sede. Aparecen otros hospitales de peregrinos y ves cómo el camino va variando, o por Lugo o por Betanzos, y luego aparece otro intermedio que es el que se asienta, pues porque ahí se crean nuevos hospitales de acogida. Y era una forma de vida. Era también como un castigo, en muchos casos era una promesa, porque era decir, bueno, voy a Santiago caminando, pues incluso hay para purgar penas de delitos. Y hay documentos en Bélgica, en Francia y tal, pues se hacía el Camino de Santiago. Pero no había las facilidades de ahora, que parecería casi una fiesta, ¿no? Muchos no volvían. Había votos de ir desnudos en algunos casos, desnudos y mudos. Y no era, a lo mejor ir a Santiago, pero primero había que ir hacia arriba, hacia Teixido, luego bajar hacia no sé dónde. Era una disposición así importante. Pero claro, la vida era muy dura y no había ni seguros, ni seguros agrarios, ni nada. Entonces, mucha gente era su forma de vida. Aunque no quisieran, de repente campesinos con mala cosecha o una guerra o tal,
pues iban a los caminos a pedir limosna. Y bueno, ya que hay caminos, que eso ya tendrían desde la prehistoria de la prehistoria, pues centros de acogida, centros de limosna, centros de... y peregrinos, peregrinación. Ciertamente, y eso es interesante lo que tú dices, los albergues, hospitales de peregrinos, que en realidad daban cobijo para dormir, comer, y también tenían parte de hospital, ¿no? Incluían todo eso. Se va a fomentar su construcción por parte de, en algunos casos, de las órdenes religiosas o la Iglesia. Por ejemplo, en el caso de Asturias, la Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, tuvo dos hospitales y albergues de peregrinos de sus señoríos, que desaparecieron en el siglo XIX, que estaban en el señorío de San Juan de Arenas, en Siero, y en Grado en San Juan de Leña Pañada o Villa Pañada. Y daban atención al peregrino. Están en la ruta del Camino de Santiago y dan asistencia. Y va a haber otros lugares, otras villas, a veces costeado por el común de los vecinos o por un señor o la nobleza, como bien dices, que costean esos albergues de peregrinos porque con ello ayudan a los peregrinos, pero también fomentan que la gente transite por esos lugares. El camino no deja de ser también una vía de comercio, una vía de comunicación. Claro. Y lo que tú dices, puede haber devoción y hay gente que peregrina por diversas vicisitudes personales. Hay que decir que esos albergues y hospitales de peregrinos eran altruistas. Es como, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que los enterramientos, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Oviedo, se enterraban a los peregrinos que transitaban por el Camino de Santiago, que fallecían en Oviedo, y se les daba una sepultura gratuita, un entierro gratuito. Y se les hacía porque eran peregrinos. Entonces, también la asistencia en el tránsito a la otra vida, también se les daba esa asistencia. Entonces, también hay que decir que se hacía porque muchos peregrinos que venían de lejos podían estar años y años haciendo el camino. Si venían desde la otra punta de Europa, por ejemplo, ¿no? O desde otros puntos de otras ubicaciones. Y había que darles esa asistencia. Entonces, vemos como también el camino va a servir para ruta de comunicación, transmisión cultural, porque los peregrinos que vienen de otros lugares traen sus culturas, sus tradiciones, o a veces peregrinos de mayor nivel pues traen igual algún libro, algún conocimiento. También hay en esto siempre ha habido categorías, no es lo mismo un peregrino pobre que un peregrino que lo hace por devoción y tiene cierta riqueza y que iría como es hoy en día, ¿no? Con mejor calidad en el comer y en el dormir, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el Camino de Santiago se puede decir que se convierte en una especie como de gran ruta cultural, comercial y de peregrinación en la Edad Media. Claro, esa explosión internacional que tiene en la actualidad, digamos que la tiene el Camino de Santiago desde la década de los 80, que es cuando a nivel ya de la autonomía se potencia el turismo. 93 sobre todo. Sí. Entonces, ahí es cuando ya empiezan a venir de todas partes del mundo, ¿no? Desde chinos, japoneses o lo que sea. Pero esa internacionalidad total ya es, digamos, muy contemporánea, muy reciente, ¿no? Pero sí que alude a eso. Y hablando del tema de la religiosidad y la espiritualidad, como tú bien dices, hay gente que lo hace por espiritualidad y otra gente que no, por deporte. Tú que has hecho el camino muchas veces, te habrás topado con un montón de peregrinos y has charlado con ellos, has comido, has cenado con ellos. Aunque los motivos son varios por los cuales la gente hace el camino, tú, en lo que has charlado con la gente, ¿qué te parece que pesa más en la actualidad? ¿El turismo, el deporte, lo espiritual? ¿Qué es lo que has visto tú? Un compendio de todo, que uno primará más o en otro menos. Hay gente que empezó por deporte o por mini vacaciones, sí. Y bueno, al verse allí, ya no digo una espiritualidad cristiana o religiosa tal, sino ¿de cuántas cosas puedo prescindir al menos durante unos días en la vida? ¿Qué realmente me preocupa en la vida? ¿Cómo desconecté de una serie de problemas y luego de repente me estoy preocupando simplemente de dónde está la siguiente fuente?
yo eso ya lo veo como una ruta espiritual, ¿no? Hombre, no todo el mundo, sobre todo ahora en ciertos tramos del camino, los más próximos, a veces está como muy organizado y hay casos en que ves que no se diferencia mucho de un circuito turístico más o menos preparado. Pero bueno, la historia siempre tuvo esto, siempre fue así. Yo veo como un compendio, ¿no? Como un compendio. Solo por espiritualidad, solo por... Hay. Pero es más bien un compendio de pasar unas vacaciones diferentes, que no tienen que ser más baratas necesariamente, por lo menos, oye, o cada uno también, voy a prescindir, voy a hacer una cuenta. Entonces yo veo como eso, como un compendio de razones. Yo procuro que la gente en sí mismo es un esfuerzo también mental, estar fuera de casa, preocuparte de la gente que tienes en casa, ellos se preocupan de ti, tú lo sabes, tal y cual. También es una especie de su sufrimiento, el esfuerzo físico, la incógnita de no sé si estará el albergue lleno, si no estará, si dónde dormiré, pues procurar prescindir lo más posible, saber tener en la vida un plan B o C para no pegarte demasiadas hostias en esta vida. Yo, no sé, es una mezcla de físico y espiritual, ¿no? Es una mezcla de ambos. Y en tu caso, tú que has hecho el camino no sé cuántas veces, lo has hecho un montón de veces, ¿qué es lo que te anima o te invita a repetirlo? ¿Qué es lo que te dice, lo voy a hacer otra vez? ¿Qué es lo que te llama? Hay veces que no lo sabes explicar tú, que esa es otra. Ahora estuvimos hablando del Camino de Santiago, que cuidado, tampoco se sabe a ciencia cierta qué impulsó durante tantos siglos con sus vaivenes a tanta gente, o a lo mejor que no era tanta gente. Hay debate sobre eso, hacer este camino o estos caminos de Santiago. Pues a veces tampoco lo sabe explicar uno bien. Pues que te encuentras bien contigo mismo. Y si un momento dado, pues tienes un esfuerzo especial o una preocupación especial, sabes que la vas a solventar. Como que dependes de ti mismo, lo que llevas en tu mochila. Y por eso digo que la gente no se procure amargar demasiado. Antes estábamos hablando un poco, al final, oye, el presupuesto, el dinero, más caro, más barato. Yo conocí mucha gente que iba con muy buen plan y los últimos días, con la euforia, con el compañerismo, con la amistad, pues el presupuesto voló. Porque hay que vivir también y les apetecía, pues, qué sé yo, de repente eso, en Santiago lo de la típica mariscada. Sé que es un tema, mira, de lo de lo religioso a lo... Sí, que a veces es una clavada, depende de dónde caigas, ¿no? Estos sitios así tan turísticos. Y que la gente procure no amargarse, que vaya con su plan, comprendiendo que otros tienen otro plan, aprendiendo a convivir. Lo que hagamos al camino va a revertir en nosotros. Si el camino lo tratamos mal, el camino nos la devuelve. Y pagamos justos por pecadores, por malos comportamientos, por a veces gente que no está bien informada o confunde el camino con otro tipo de pack turístico, que a veces se intenta vender como un pack turístico en el que no encaja plenamente. Cuidado, hay sitios que a veces casi te ven como una bolsa de euros. Entonces hay que claro, hay que cuidar el camino, y eso lo cuidamos nosotros, y lo que hagamos al camino, el camino nos va a devolver, lo bueno, lo malo, como todo en esta vida. Es interesante esto de las razones que impulsaron, que siguen siendo un misterio de alguna manera a tanta gente a hacer el Camino de Santiago. Otros también, ¿no? Otros caminos de peregrinación y tal, pero el de Santiago en concreto, con esos vaivenes, sigue siendo un misterio, ¿no? Y una razón era esa. La gente se lanzaba a veces a la aventura, escapando de guerras, escapando de pestes. Había una parte espiritual que está ahí latente, a veces aunque no seas un creyente ni nada, hay eso, esa actitud ante ti, ante la vida, ante el cosmos, que te hace cuestionarte cosas o preguntarte cosas o ir preocupándote de otras cosas más directas. Y esto es como una droga, pues que te engancha a volver. ¿Por qué te gusta la sidra? ¿Por qué te gusta el vino? ¿Por qué te gusta? Joder, es que me gusta, es que luego si me canso una temporada, pues paro y es una delicia volver a ir de peregrino, pero los que nos gusta la historia,
la etnografía, el folclore, volver como un viajero, como un visitante o como un turista bien educado, ¿no? Dice, voy a hacer solamente este tramo o voy a ir solamente a Fromista a ver San Martín de Tours y fotografiarme todos los canecillos románicos. Pues porque me gusta para nuestro archivo, para nuestras historias, para nuestros escritos, y es un placer volver al camino, no a lo mejor como peregrino en el sentido caminante, pero volver como visitante, y aquellos sitios que por mucho tiempo que tengas nunca tienes el bastante como para saborear plenamente, pues dedicarle un día a Oviedo. Yo, por ejemplo, con el Primitivo, salvo que sea que lo conocen de antes, me gusta recomendar que la gente vaya sin prisa, por ejemplo, para el primer día visitar Oviedo, visitar la Cámara Santa, visitar la catedral, visitar el casco antiguo, tomarte sidra en Gascona o donde sea, una sidrería de la zona centro por ser el origen del camino, tantear un poco la salida de Oviedo, que las salidas de las grandes poblaciones, aunque estén señalizadas, pues es a veces complicado con tanto cruce, señales, semáforo y tal, es un poco complicado a veces dar bien con dónde está la Concha o la Flecha. Si pueden ir a Santullano, a la Foncalada, visitar los monumentos, eso al empezar, y en Santiago al final, pues otro tanto, un día o 2 días a visitar Santiago, la catedral, tranquilamente, y eso independientemente de que uno sea creyente o no, pues por todo el patrimonio, el por qué la gente fue allí, el entender todo aquello, el aficionarte a todo aquello, ir a la Alameda, ir al Mercado de Santiago, el segundo sitio más visitado de Santiago, después de la catedral, pero por el medio, pues, hablamos del Primitivo, entre Oviedo y Santiago, pues por ejemplo, hacer una etapa corta para disfrutar bien por ejemplo, del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Dedicar una tarde a visitar el museo. Aunque no tengas aparentemente un interés por la etnografía, te va a gustar. Te va a gustar dedicarle 1 hora, 2 horas a ese museo. Por poner un ejemplo, podemos hablar del Museo de Arte Sacro de Tineo o simplemente dar un paseo por Pola de Allande, que son 2 calles, prácticamente 3, pero con esos cafés de época, ese buen ambiente que tiene. Lugo, qué bonito poder tener tiempo para recorrer la muralla, que son 2 kilómetros poco más o menos, por arriba. Qué bonito. Por eso yo recomiendo que se vaya sin demasiada prisa. Hombre, no voy a decir que tarden 1 mes, pero si son 13 días, que dispongan de 15, 16 o simplemente porque te apeteció quedarte aquella tarde a descansar, a dormir una siesta o a tomarte una cerveza con amigos que acabas de hacer en la ruta. O hablar con alguien o eso, simplemente quedarte. Pues mira, me apetece quedarme 2 horas aquí, en la Sierra de Curiscada, entre Asturias y Galicia, viendo el paisaje, que ves hasta el Valledor y toda esta zona. Eso, vamos, para mí es un placer. Entiendo que hay gente que a lo mejor busca otra cosa, ir más corriendo, más cronómetro, pero bueno, eso ya son actitudes personales. Yo para correr tengo 11 meses al año. Y aún así siempre vamos un poco siempre pendientes, pero bueno, ir lo menos posible. Y eso también forma parte de esa espiritualidad, ¿no? De esa tranquilidad del alma, del pensamiento, de la mente, que te recarga las pilas. Y yo creo que en los peregrinos siempre hay, aparte de eso espiritual, con una connotación religiosa específica, ¿no? Pero ese encuentro con uno mismo, la soledad, el tener tiempo para reflexionar, para hacer balance de la vida, para darte cuenta de lo que es importante y lo que no. Porque en un momento dado, lo que dices tú, te encuentras con que lo importante es ver si tengo dónde dormir o dónde comer. Y te das cuenta que una discusión por WhatsApp con una amistad o eso es una tontería, ¿no? Y que lo más básico en la vida es muy sencillo. Y eso es un componente. Y quisiera decirte, desde mi percepción y en lo que te conozco, que tú eres el prototipo de peregrino, porque yo hay una cosa que admiro mucho de ti, nunca te la he dicho, y es la capacidad que tienes para disfrutar y maravillarte con las pequeñas cosas de la vida. Disfrutar del paisaje, de un bonito lugar, de una buena compañía, de un museo, y eso es algo que me encanta de ti. Y lo transmites a la gente a través de la radio y la televisión, y me lo has transmitido a mí cuando hemos estado juntos y también cuando hemos hecho Andariegos por Asturias, que eso lo frenó, no la pandemia, lo frenó mi viaje a República Dominicana,
que empezamos a recorrer Asturias en vídeos que están por ahí, por el canal, la gente lo puede ver. Y ciertamente, todos al margen ya de hablar del Camino de Santiago, que hay que decir también que la devoción a Santiago es muy grande, porque en América tenemos bastantes Santiagos. Ahora me viene a la mente, y seguro que me falta, está Santiago de los Caballeros, aquí en República Dominicana. Tenemos Santiago de Chile, o también Santiago en Cuba. Es decir, que también hay una gran devoción al apóstol Santiago, que lleva a la creación de ciudades importantes en América. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y haciendo un poco ya balance para ir acabando, decir que al margen ya del Camino de Santiago, todos somos peregrinos en la vida, ¿no? Esto es una simbología muy bonita y quería leerte brevemente, más o menos me la sé, pero a mí me encanta la canción de Joan Manuel Serrat, Cantares, y dice, voy a leer alguna estrofa: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Y dicho esto, para acabar un poco con Serrat, ciertamente la vida es un caminar, un peregrinaje. Podemos tener un plan de vida o un plan de viaje, hacer un cronograma o una guía de por dónde vamos a ir, pero la vida te sorprende con cosas que uno no controla. Pues encuentras a alguien, te surge un problema, surge una situación inesperada y tú vas adaptándote. La vida es un peregrinaje misterioso como es hacer el Camino de Santiago. Y con estas palabras me gustaría que nos despidamos, pero quiero invitarte, que ya lo hemos hablado, pero ahora lo hago aquí públicamente, a que sigamos haciendo este tipo de vídeos, tratando diversos temas relacionados con el Camino de Santiago, con la historia u otros, y que sigamos haciendo estos encuentros que creo que son entrañables. Vamos a lo mejor a sitios más concretos también, a lugares concretos o a temas concretos, pero bueno, todos son caminos y todos son vicisitudes. Pues verte así frente a frente, aunque sea a través de la pantalla, me alegra mucho. Y nada, me despido de ti hasta nuestro próximo encuentro. Ya coordinaremos para tratar de otro tema. Un fuerte abrazo, Surde.